14 y 15 de mayo de 2015. Jornadas de los Pueblos Libres. Un espacio para celebrar el bicentenario de la independencia de los pueblos libres y homenajear al héroe nacional Andrés Guacurarí Artigas. Facultad de Humanidades, Posadas. 4 paneles temáticos con 16 disertantes de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Paraguay y Uruguay, con la presencia de Hernán Brienza, Gabriel Di Meglio, Ana Ribeiro, Alfredo Puenitz, Pacho O'Donnell, Pablo Camogli y el cierre a cargo de Ricardo Forster. Jornadas de los Pueblos Libres. Organizan Ministerio de Coordinación General de Gabinete de la Provincia de Misiones, Ministerio de Cultura de la Nación y Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es muy grato estar aquí en la universidad, en Posadas, siguiendo la estela de una historia que también tenemos que aprender a repensarla, a revisarla, a criticarla, a hacerla visible, a ponerla nuevamente sobre un escenario que también va mutando, porque esto es algo que me parece que siempre hay que señalar. Nuestra relación con el pasado, nuestra relación con la historia, con su materialidad, no es algo que se va repitiendo de la misma manera, como si nada sucediera entre aquel acontecimiento o aquel momento histórico y el lugar desde el que lo interpelamos, lo volvemos a citar, lo volvemos a colocar en el interior de nuestra propia realidad, de nuestras propias problemáticas, de nuestra particular sensibilidad. Creo que es muy importante darle contenido, darle valor a lo que significa que hoy, en este momento, en este tramo de la historia sudamericana, rioplatense, latinoamericana, nos estemos preguntando con nuevos modos, desde otras perspectivas o rescatando viejas tradiciones por aquello que en gran medida fue invisibilizado o fue ninguneado por un tipo de relato o por otros relatos de la historia. Y yo recuerdo, yo tuve la oportunidad antes de estudiar filosofía, yo vengo del campo de la filosofía, no del campo de la historia, pero tuve la oportunidad viviendo en México, allí en los años 77, 78, 79, de estudiar primero historia. Yo antes de estudiar filosofía, estudié historia hasta que me di cuenta que el trabajo de archivo no era para mí, que el trabajo de los historiadores es un trabajo muy serio, un trabajo cotidiano, un trabajo que muchas veces es gris porque hay que sumergirse en oscuros lugares de los que se sale todo polvoriento y sucio, y que la filosofía me permitía un vuelo por encima, dedicarme a lo que más me gustaba, que era leer libremente, mientras que el trabajo de los historiadores supone una meticulosidad, un esfuerzo, una trama metodológica, una cantidad de cosas que, no sé, quizás por cierta inclinación a la haraganería no era lo que seguramente iba a terminar definiendo mi vocación profesional. Pero siempre y fundamentalmente me interesó preguntarme por el sentido de la historia, preguntarme por lo que en alguna vieja tradición se denominaba la filosofía de la historia, o preguntarme por la propia posibilidad de recuperar, reconstruir o construir formas del pasado en el presente. ¿Y en qué contexto? ¿De qué manera? Preguntándonos qué cosas. Me parece que allí siempre hay algo que es esencial, y aquí supongo que hay muchos estudiantes de historia y de otras carreras de la Facultad de Humanidades. Siempre la pregunta inquietante es por aquello que tiene que ver con el orden de la verdad o de la verosimilitud, que tiene que ver con el orden de aquello que podemos decir sin sentir que estamos estafando al otro, porque podemos hacer cualquier cosa con la historia. La historia siempre será un campo de batalla, un campo de interpretaciones, un campo de subjetividades en litigio, pero también es cierto que tiene que, en un discurso serio, en una responsabilidad discursiva,
en alguien que se siente deudor también de una memoria, siempre es fundamental ser capaz de ofrecerle a los otros, a los adversarios, no una buena retórica, no buenas intenciones, no una revisión de la historia que sea más bien mitológica que otra cosa, sino ser capaces también de trabajar con los documentos, con los acontecimientos, con las interpretaciones, con aquello que de alguna manera define el propio horizonte de nuestra relación con el pasado. El pasado siempre es algo que está en estado de flujo, en estado de conmoción, en estado de cambio. Si hay algo vivo, es el pasado. El pasado siempre está vivo. No es algo clausurado, terminado, objetivado, construido como objeto y guardado en el interior de una memoria bibliográfica. El pasado siempre es una interpelación, el pasado siempre está allí como para preguntarnos desde el presente, por la propia condición del presente, aunque sea el presente el que supuestamente interroga al pasado. Porque al pasado lo interrogamos nosotros, al pasado lo volvemos a colocar nosotros en el escenario de nuestras propias inquietudes y de nuestros propios problemas. Y por eso el pasado siempre cambia. No es la misma la manera de preguntar por el bicentenario de lo que en estas jornadas se está discutiendo. No es lo mismo colocar la figura de Artigas en este contexto sudamericano que hacerlo, por ejemplo, en otro momento de nuestra historia. Incluso en los años 70, la manera de discutir América Latina era muy diferente al momento actual, al modo como hoy discutimos América Latina. Quizás porque en los años 60, 70, cada país estaba demasiado sumergido en su propia historia, en sus propias disyuntivas, en sus propios conflictos, en sus propios dramas, y América Latina era más bien un deseo, una suerte de retórica utópica, un concepto que estaba allí lejos, como algo que quizás algún día se pudiera alcanzar en términos de unidad, pero que no se la pensaba ni se la vivía como experiencia concreta, incluso como tramas de intercambios, de vasos comunicantes, del modo como se está viviendo la experiencia latinoamericana a lo largo de estos últimos años. Yo diría que desde el comienzo de este siglo es otra la relación que vamos estableciendo no solamente con nuestra propia problemática histórica, sino también con aquello que ha venido sucediendo en otros países de la región. Hoy es casi imposible imaginar nuestros propios proyectos políticos, sociales, culturales, sin lo que está pasando en Venezuela, o en Ecuador, o en Bolivia, en Uruguay o en Brasil, independientemente de las diferencias, independientemente de las distintas circunstancias que le han dado su lugar a cada uno de estos proyectos políticos que vienen desarrollándose en la región. Hoy discutimos, sin dudas, la cuestión de los pueblos libres, la cuestión de quizás un punto de fuga en el proceso emancipatorio independentista de hace 200 años. Digo punto de fuga porque es el lugar no de los que triunfaron, sino que es el lugar de la derrota en los procesos de emancipación. Quizás porque ese momento histórico o esa forma de actuar sobre la realidad no se correspondía con lo que en otro lenguaje hubiéramos llamado el sentido de la historia o la correlación de fuerzas, o quizás la mirada de Artigas era una mirada lanzada al horizonte y todavía su propia época no le daba ese lugar que hubiera merecido tener. Por distintas circunstancias, seguramente los debates de lo que se pudo hacer o no hacer hace un par de siglos corre siempre el peligro del anacronismo, de la invención, del deseo retrospectivo, creer que aquellos hombres y mujeres podían hacer lo que quizás no estaban en condiciones de hacer, o decían lo que nosotros imaginamos que dijeron cuando quizás las palabras que usaban, aunque resuenen familiares para nosotros, en el momento de pronunciarlas, tenían otro sentido. Decir igualdad a comienzo del siglo XIX no tiene el mismo sentido que haberla pronunciado, esa misma palabra, en la Revolución Rusa del 17, en el 45 argentino, o, ¿por qué no?, en plena noche neoliberal de los años 90. Si yo tomo simplemente esa palabra,
la palabra que estuvo en Moreno, en Castelli, en Monteagudo, en Artigas, en tantos, palabra heredada de las tradiciones ilustradas, de la Revolución Francesa, del siglo XVIII, es una palabra que después va a adquirir otras connotaciones, por más que seguramente en algunos de ellos, y seguramente lo saben mucho mejor que yo, aquellos que vienen trabajando sistemáticamente en el campo de la historia y sobre todo en torno a la experiencia del artiguismo, saben que allí la palabra igualdad fue extendida, fue colocada en un registro diferente al modo como era pronunciada por los ilustrados o por el aura de la Revolución Francesa, entendiéndola más en su significado, vamos a llamarlo jurídico. Pero lo cierto es que la palabra igualdad después va a ser connotada por otras tradiciones, tradiciones socialistas, anarquistas, por otras experiencias revolucionarias, hasta encontrar también su tiempo de oscuridad, de vaciamiento, de derrota, porque no es cierto que haya una gesta emancipatoria que atraviesa todos los tiempos sin encontrar sus propias noches, sus propias oscuridades y sus propios olvidos. Por supuesto que hay olvidos, hay noches, hay oscuridades, hay peligros. El peligro constante no es el de fetichizar un momento histórico. El gran peligro es el peligro del olvido. Y a veces el olvido viene de la mano con una mitologización de ese acontecimiento histórico, como si fuera algo extraordinario, ejemplar, fabuloso, que está allá, lejos, que nos permite el ritual sistemático de la efeméride, pero que ya nada tiene que ver con nosotros. Por eso, insisto, cada momento histórico, cada presente, cada época se enfrenta ante la necesidad y la dificultad de tener que hacerse cargo de aquella memoria, de aquella historia, de aquellos hiatos que se produjeron entre esos momentos históricos y nuestra propia actualidad. Hoy vivimos una época donde podemos abrir de otro modo los archivos, podemos discutirlos de una perspectiva diferente o de diversas perspectivas, porque cuando hablamos de historia, cuando hablamos de historicidad, cuando hablamos de esa materia tan compleja que queda a nuestras espaldas pero sigue insistiendo sobre nuestro presente, no es bueno el dogmatismo, no es bueno ser unilateral, no es bueno pensar que hay un solo discurso y una sola verdad. Digo, me parece que allí hay que tener cierta precaución, cierto temor y temblor frente al peligro de las mitologías o de los nombres propios fabulosos, para poder bajar a la realidad de esa historia, a sus grandezas, pero también a sus miserias, a sus posibilidades y también a sus imposibilidades, a su gesta, pero también a sus momentos oscuros, a sus tiempos de derrota, porque pensar que la historia es simplemente una historia de acumulaciones es una falsedad. Por supuesto que hay acumulación, por eso hay memoria histórica, por eso hay experiencias que son recogidas por las diversas generaciones que atraviesan el tiempo, pero también hay cortes, rupturas, olvidos y retornos. Yo creo que hoy estamos en un tiempo de retorno de alguna manera. Volvemos a sentir que hay algo que nos conmueve, que nos importa, que nos incita, que nos convoca y que ya no es algo vinculado a la especulación, al campo de lo teórico, que es un campo fabuloso, el campo de las querellas historiográficas, que es un campo formidable, por supuesto, aquello que sucede en el interior de las universidades o aquello que sucede en el interior de los espacios culturales, de los grandes debates históricos, no necesitan solamente verse citados por el día a día de la política para demostrar que son valiosos o indispensables, porque hay quienes piensan que es la política la que reduce absolutamente todo a su propia lengua, cuando también desde el campo de la vida cultural, desde el campo de la historia o de la sociología o de la filosofía o de las grandes querellas intelectuales, hay algo fundamental que sigue desplegándose como soporte de nuestra propia comprensión de la realidad, como nuestra manera de seguir actuando sobre esa realidad, aunque esa forma de actuar sea escribiendo en torno a Artigas o en torno a la Revolución de Mayo o en torno a la Ilustración o en torno al primer peronismo. Digo esto porque me parece que es importante
algo que no es menor. Es muy bueno politizar la historia, es muy bueno. Es muy bueno sacar a la historia de su asepsia, de su falsa objetividad, de su academicismo. Es buenísimo salir al espacio público sin temores de ser acusado de divulgador para colocar el gran debate de la historia en el corazón de nuestras sociedades. Es imprescindible y creo que es algo muy significativo de lo que viene sucediendo en nuestra época. Pero también es fundamental ser capaces de no sentir cierta vergüenza, entre comillas, supuestamente intelectualista, por lo que implica el trabajo de investigación histórica, el trabajo de los grandes debates de ideas, que muchas veces, en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de derrota, en los tiempos del desierto, son los que sostienen, junto con las memorias populares que se guardan, son los que sostienen para mañana la posibilidad de seguir construyendo esos puentes de ida y vuelta. Sin la insistencia, sin la resistencia, sin el esfuerzo de un sinnúmero de hombres y mujeres que trabajaron en los campos del saber, en este campo particular de la historia, que revisa las ideas, los acontecimientos, las experiencias, que los construye como texto, seguramente seríamos muchísimo más pobres, infinitamente más pobres. Por eso siempre me parece que hay que ser capaces de establecer esta relación. Una política sin la intensidad de las ideas, sin el trabajo de aquellos que una y otra vez vuelven sobre nuestra memoria histórica, sin el trabajo de los que discuten la teoría, sin aquellos que revisan el tumulto de ideas, de historias, de acontecimientos que han ido construyendo nuestra deriva por el tiempo, la política es ciega, es vacía. Pero la política a su vez, por supuesto, tiene que inyectar a nuestro saber la pasión de la transformación, la pasión de lo que implica jugar un papel determinado y determinante en un contexto de nuestra propia realidad y de nuestra propia actualidad. Por eso digo que la historia tiene algo extraordinario, algo que es único, porque nos permite establecer una relación que es al mismo tiempo radicalmente temporal y radicalmente atemporal. Nos permite viajar, en este caso, 200 años atrás, para tratar de meternos en las vicisitudes de aquellos que soñaban algo hace 2 siglos y tratar de desentrañarlo, de entender qué le pasaba a los invisibles de la historia, qué le pasaba a esas multitudes siempre silenciadas, qué le pasaba a los derrotados, qué le pasaba a las grandes ideas de la emancipación en ese contexto, pero al mismo tiempo que nos permitimos esos viajes, lo hacemos desde las urgencias del presente, desde las demandas de este tiempo, y eso lo vuelve algo formidable y también supone una enorme responsabilidad, porque el modo como organizamos los archivos, el modo como le damos curso a nuestra investigación sobre el pasado, va a tener una enorme incidencia sobre el sostenimiento también de lo que yo llamaría una memoria histórica. Porque acá hay una vieja querella también entre los historiadores. Es la querella entre la historia y la memoria, si ustedes quieren. Aquellos que dicen, no, la historia debe ser fiel a los documentos, la historia debe ser fiel a la cientificidad de la investigación histórica, la historia debe ser fiel a lo que es el saber, la experticia, la artesanía de los historiadores. Tiene que ser parte de aquello que la comunidad de aquellos que se dedican a la investigación histórica valoran como lo aceptable en términos de la investigación histórica. Por un lado está esa demanda y por otro lado está también la demanda de la memoria. La memoria es frágil. La memoria se va construyendo en el devenir de una vida.
no tenemos la misma memoria de nuestra infancia a los 20 años, a los 40 años, a los 60 años o a los 80 años. Y cada una de esas memorias constituye la verdad de la infancia. Ninguna miente sobre la infancia. Cada una la lee de una perspectiva diferente a la infancia de nuestra vida. La memoria de un sobreviviente en un campo de exterminio nazi o se acaban de cumplir los 100 años del genocidio del pueblo armenio o en la ESMA o en la Perla, la memoria del sobreviviente es una memoria que no puede ser reducida a la memoria del juez, entre comillas, o al lenguaje, de la jurisprudencia, y tampoco puede ser reducida estrictamente al lenguaje del historiador. Este es un gran debate, un debate fundamental, porque si la verdad está definida por el lenguaje del juez o por el lenguaje del historiador, aquella otra forma de la verdad, que es la fragilidad de la memoria, que se guarda en ese hilar que generación tras generación va construyendo un telar que recoge y resguarda la memoria de los antepasados. Esa memoria de los antepasados es una memoria que desaparece, que se pierde, que no tiene legitimidad. Este es un viejo debate que hoy tenemos que volver a recuperar justamente para discutir con aquellos que creen que la historia solamente debe ser definida desde el universo de una cientificidad, desde el universo de una objetividad, desde el universo de un lenguaje de verdad, cuando la historia es también un campo de batalla por la memoria, es un campo de batalla por la justicia también. Walter Benjamin decía que sobre los vencidos pesa no solamente la tragedia de haber sido derrotados, sino más grave todavía, peor que ese momento de derrota, que es la tragedia del olvido. Quedar fuera de la memoria, fuera del relato, fuera del reconocimiento. Por eso me parece que en las universidades, en las facultades, en las escuelas de historia, en el espacio de la ciencia política, de la filosofía, en los distintos, de la economía, por supuesto, también. Me parece que esto siempre tiene que estar en juego, en disputa, en discusión. Entonces volvemos hoy sobre los 200 años, la emancipación. Tomamos esa palabra. No la podemos decir del mismo modo. También nos enfrentamos a la necesidad de su resignificación. Resignificar la palabra emancipación. Después de saber que el siglo XX le hizo un daño enorme a todo ese diccionario extraordinario de palabras como revolución, igualdad, libertad, emancipación. En nombre de esas palabras se envileció, se asesinó, se destruyó también. Entonces tenemos que hacernos cargo de una resignificación, de una necesidad de volver a inventar, si ustedes quieren, pero siendo herederos, siendo continuadores críticos de una historia. Por eso me parece extraordinario volver a discutir Artigas, que de este lado, del lado occidental, en general lo hemos discutido muy poco. Por eso me parece muy feliz